Bienvenidos a este nuevo episodio, nuevo capítulo número 4 de la temporada 1 de Crianza Positiva. Y hoy nos vamos a meter de lleno en el miedo. Porque el miedo es una emoción que ya viene con nosotros en nuestro kit de supervivencia y nos sirve porque es muy funcional, ¿sí? Lo que pasa es que decimos que el miedo es disfuncional por lo que nos hace sentir, ¿sí? Es una de las emociones de carácter desagradable. Pero nada de disfuncional tiene, al contrario, gracias al miedo hemos podido sobrevivir como especie. Pero hoy nos vamos a meter en el miedo de la infancia y qué podemos hacer como padres o educadores para trabajar con nuestros hijos. Y los miedos infantiles, ¿sí?, son la excepción a los miedos que tenemos los adultos muchas veces. Estos pueden presentarse, muchos de ellos, ¿sí?, aún sin existir un estímulo amenazante. Y si bien eso lo compartimos, ¿sí?, la infancia con los adultos somos más conscientes de que hay cosas que pueden no pasar y aún así nosotros elegimos tenerle miedo. Por ejemplo, la ansiedad anticipatoria frente a un examen, la ansiedad anticipatoria frente a una entrevista de trabajo. Son cosas que nosotros sabemos que pueden suceder o que no pueden suceder en relación a los resultados que podemos esperar. Ahora bien, los niños, cuando tienen miedo a la oscuridad o a los monstruos, tienen un miedo totalmente racional y la están pasando mal de verdad. Porque la primera ley de hierro que tiene el cerebro es que real o imaginario no hay diferencia en eso, ¿sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Los niños pequeños, ¿sí?, pueden tenerle miedo a los monstruos, que esto es muy general, o a las figuras que inventan, ¿sí? Por ejemplo, a que alguien entre al hogar por la noche, los ladrones, a películas o a los personajes de ciertas películas. Por eso es muy recomendable que los niños no vean películas de terror, ¿sí? Y estos miedos son evolutivos y a medida de que crezcan, algunos se van a ir yendo y van a aparecer otros, como el miedo, por ejemplo, al rechazo social en la adolescencia. Ahora, veamos algunos miedos en el desarrollo evolutivo y veamos qué podemos hacer para acompañar estas etapas de nuestros peques. Durante el primer año, ¿sí?, el miedo de todo bebé tiene que ver con la separación de sus padres, principalmente de mamá, que tiene miedo a los extraños y le produce una profunda angustia esa separación de su nicho afectivo, ¿sí? Los fuertes ruidos, como así también los objetos que aparecen de repente, pueden ser un estímulo tranquilamente que sea un agente estresor para brindarle miedo a ese pequeño, a ese neonato. Ahora, todos estos estresores son normales, ¿sí? Y le permiten al bebé que mantenerse cerca de sus figuras de protección para sobrevivir. Y vienen a un mundo nuevo y desconocido, ¿sí? No pueden valerse por sí mismos, por lo que van a llamar a papá o a mamá para que los vengan a rescatar en cada situación que a ellos les produzca miedo. Ahora, esto suele pasar mucho con los bebés en un evento familiar. Por ejemplo, cuando viene una tía o una abuela y los quiere cargar para darle unos besitos, para abrazarlos, y este nuevo integrante desconoce totalmente esa situación. No hay una confianza todavía. Y quizás haya una precaución y el bebé observe con detenimiento, bueno, quién es y qué está haciendo a su alrededor. Pero en el momento que la tía o la abuela lo carga en brazos, ¿sí?, este bebé empieza a romper en llantos. ¿Qué es lo que va a decir este niño, este pequeño? Me ha agarrado un extraño y me está alejando de mi mamá, de mi papá. Mi vida está en peligro. Eso es lo que empieza a decir su cerebrito y su estado de supervivencia. Ahora, cuando estas cosas ocurren, no caigan, por favor, en el hecho de decir, bueno, déjalo que llore, está cuidado con la tía, ya se va a calmar. Porque la angustia de ese bebé no se va a calmar a la fuerza intentando que razone, que va a estar bien con su tía, eso él ya lo sabe, ¿sí? Eso ella lo sabe, quiero decir. La calma al bebé se vuelve cuando ese bebé vuelve a su nido de seguridad, que son los brazos de papá y mamá. Ahora, a medida que van creciendo van a ir teniendo miedo a animales más grandes o más pequeños. Los perros suelen ser los más comunes, los mosquitos, las abejas, las arañas, lombrices que tienden a ser serpientes pequeñas.
Miedo a lo imaginario como monstruos y fantasmas están siempre a la orden del día en cualquier niño, ¿sí? Y estos se dan por los cuentos y hasta películas que animan estas ideas. Por eso vuelvo a recalcar esto. Es muy importante que los niños pequeños no vean películas de terror. Mucho cuidado con lo que ven los chicos, porque pueden crear muchas pesadillas a los más pequeños, ¿sí? Yo recuerdo que en mi época, y tengo 35 años, era normal que siendo chico veas películas con los papás o los tíos al más estilo Freddy Krueger, o a las películas de Jason, o La Maldición de la Bruja de Blair, o Cementerio de Animales, y tantas otras más. Y seguramente vos me estás escuchando y vas a tener una anécdota con alguna de ellas en tu infancia. La mía, yo te la voy a contar, fue con La Bruja de Blair, ¿sí? Una película de suspenso, terror. Y yo tenía alrededor de 10 años, ¿sí? Entonces imagínate el impacto que puede ocasionar en un niño pequeño estas películas cuando los padres dicen, bueno, déjalo que vea la película, es una película, no es algo real. O vamos a mirar esta película si te haces fuerte. Y yo recuerdo que estaba mirando la película solo y en una parte de la misma los protagonistas estaban dentro de una carpa en el medio del bosque. Y es de noche. Entonces se despiertan porque escuchan voces de niños alrededor de la carpa. Imagínate mi estado. Y empiezan a ver cómo las manitos de los niños se apoyan en la carpa y comienzan a sacudirlas. Gritos, llantos, desesperación. Si todavía no te lo imaginaste, yo agarré y apagué la televisión en ese mismo instante y solo 3 años después pude terminar de ver esa película. Ahora, mientras yo te detallo esta situación, ¿sí? Recordaba ese momento y se me erizó un poquito la piel. Y está claro que el miedo de la película me duró algunos días, pero después se fue. Y de eso se tratan los miedos en la infancia. No podemos hacer nada para que no aparezcan, salvo en las películas de terror, claro que podemos evitarla, ¿sí? Pero en lo que respecta a todo lo demás, podemos acompañar, porque los miedos siempre van a estar, de una forma u otra, a veces en forma de monstruos y otras veces en forma de voy a hacer el ridículo, ¿no? Es el miedo a la vergüenza. Y los miedos evolucionan. Así, por ejemplo, cuando los niños tienen entre 6 y 8 años, los miedos se vuelven reales, ya que son conscientes de la realidad de la muerte. Aparecen miedos tales como la separación prolongada de papá y mamá, ya sea por un viaje o por trabajo, y tienen miedo también que se enfermen o les pase algo, como por ejemplo un accidente. Y algunos niños se caen, se raspan, ven sangre y eso también los aterra. La otra vez tuve la experiencia, salía de la escuela y un niño se había golpeado la pierna y ese dolor intenso hizo que él se desmayara. Y la mamá nos decía, no, cuando él se pega fuerte le da tal impresión que se desmaya. Y esto va a ser un proceso de transición, ¿sí? Más el hecho de la separación de mamá y papá por los miedos. Y a mí me pasó con Luca también, cuando tenía que brindar un taller o una conferencia fuera de la ciudad y fuera de mi provincia. Luca se angustiaba mucho y tenía miedo, y siempre yo le preguntaba a qué es lo que tenía miedo. Y él me contestaba, tengo miedo a que te pase algo. Y fue un trabajo que tuve que hacer de mucha paciencia y mucho amor con Luca hasta el día de hoy, donde ese miedo se transformó en un te voy a extrañar, que tengas un hermoso viaje, a la vuelta me contás cómo te fue. Ahora, luego de los 10 o 12 años, comienzan los miedos relacionados a lo social, ¿sí? Referentes a la escuela principalmente y a sus círculos de amistades. El hacer el ridículo, el no ser aceptado, miedos de rechazo con su cuerpo, ¿sí? O que sean víctimas de burlas por alguna parte de su cuerpo. Lamentablemente hoy la sociedad ha impuesto ciertos cánones de belleza, ¿no? Y si no estás dentro de esos cánones, sos víctima de bullying o de burlas. Y el adolescente, principalmente, le da mucha importancia a lo que es el aspecto físico. Y si no me creen, y tienen un adolescente en la vida de ustedes, pueden preguntarle qué es lo que más les gusta de ellos. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque un estudio, ¿sí?, que se realizó en una universidad de Estados Unidos, le preguntaban esta pregunta que te acabo de hacer recién, ¿qué es lo que más te gusta de vos?, a 5.000 adolescentes.
y el 97% de ellos respondió que lo que más le gustaba era un aspecto físico de su cuerpo. Y el adolescente vive los rechazos de carácter social muy fuerte, ¿sí? A tal nivel que el cerebro se comporta como si estuviese luchando por comida, en un estado de supervivencia. Ahora, más allá de todos los miedos en cada etapa evolutiva, que pueden ser reales o pueden ser imaginarios, vamos a ver algunas pautas para poder trabajarlos. Y estas pautas sirven para todas las etapas, ¿sí? Algunas aplicarán más que otras dependiendo de la situación, pero hay algunas que son pilares básicos como la seguridad. Ahora, recordá que la mayoría de ellos se irán yendo y otros de la etapa adolescente o la etapa adulta deberemos trabajarlo más. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a los miedos? Primero, mantener la seguridad como estandarte. Hace un ratito te mencionaba lo que ocurría cuando los bebés se separaban de sus padres, ¿sí? La importancia de brindarle ese espacio, ese lugar seguro y de protección, tiene que ver con un vínculo de apego seguro. Los miedos van a aparecer de una manera u otra, pero va a ser muy diferente cómo lo viva un niño que sabe que sus padres van a estar ahí para protegerlo, de aquel niño que entienda que muchas veces sus papás no van a estar ahí para protegerlo. La sensación de tranquilidad y de control son fundamentales para afrontar todos los miedos. Un niño que en un hogar sufre maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico, va a activar los mecanismos de defensas con todo lo que eso conlleva. Un hogar inseguro, ¿sí? En términos de amor y seguridad, nada puede brindarle a un niño para afrontar los miedos. Aquella base de seguridad que él necesita para afrontar los monstruos no está. Bueno, deja de mariconear que los monstruos no existen, dirían algunos. Claro, en el mundo adulto no existen, como lo hacen en la infancia, ¿no? Pero en el mundo adulto esos monstruos han evolucionado y se transforman ¿en qué? En metas, en objetivos, que al no creernos capaz de lograrlos, nos generan estados de ansiedad, que es el miedo futurista, ¿sí? ¿Pueden ver la relación? Un hogar donde hay peleas, por ejemplo conyugales, también hieren al niño. No hace falta tocarlo para herirlo. Con ver cómo papá y mamá se tratan o se destratan, es suficiente para que esto genere inseguridades y dañe también el autoestima de ellos. Ahora, el trato autoritario es otro factor que debemos erradicar si queremos trabajar con los miedos. Empezar a trabajar con la empatía, con la escucha, con la paciencia, validar esos miedos como auténticos y genuinos, gente. Si yo no puedo validar un miedo, no voy a poder trabajarlo con mi peque porque para mí no existe. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con algo a lo cual yo no le doy el carácter de real, de existencia? Para poder brindarle la confianza que nuestro peque necesita, creo que es muy importante, ¿sí? Y esto se ve en el sentido de competencia, de la autoestima, yo puedo, yo me atrevo. Porque atreverse no significa que el miedo no esté. Claro que no. Los valientes saben que a pesar de tener miedo, yo lo tengo que intentar. Yo siempre le digo esto a mi hijo Luca, cuando tiene miedo, por ejemplo, de ir al baño solo. Yo puedo acompañarte y guiarte, pero el miedo solo te lo vas a poder quitar vos, porque por más que yo te acompañe 1000 veces, el miedo va a seguir estando. Yo lo puedo acompañar y guiar, pero va a haber un momento donde él va a tener que ir solo para poder afrontar esos miedos. Y para esto tenemos muchísimas técnicas, como es la técnica del hilo o del cordón, donde con Luca lo trabajamos y con Emma también. Vos estás en el living y agarrás un ovillo de lana y le das la punta a él, y que él se la lleve hasta el baño y vos tenés la otra punta del ovillo de lana. Y le decís, cuando sientas miedo, que realmente vos pensás que te va a pasar algo, tirás del ovillo y yo voy a estar acá. Pero si vos crees que podés ser fuerte y aguantar eso para que vos puedas ver que en realidad no va a pasar nada, no hace falta que lo tires. Y vas a ver que las primeras veces te van a tirar el ovillo para que vos vayas y poco a poco se van a ir soltando y se van a ir dando cuenta que realmente no pasaba nada si iban al baño solos. Y poco a poco ese ovillo de hilo va a ir desapareciendo. Ahora, lo importante es decirle a nuestros hijos, entiendo que los monstruos existen, ¿sí? Que pueden ser en la mente y la imaginación
de mi hijo, pero no los descarto. Lo que hago es abordarlos para que él pueda hacerles frente y un día diga, en realidad, mira, no existían, no pasó nada. Una frase que me quedó muy marcada en uno de los talleres que realicé es que lo que se resiste persiste y se hace aún más grande. Entonces, evitar los miedos e ignorarlos no los quita del medio, los esconde. ¿Para cuándo? Para cuando realmente queremos hacer algo, y ahí es donde aparecen de sorpresa. Entonces, enfrentar los miedos requiere de valentía y sobre todo de una sana autoestima donde la confianza tiene que estar en la orden del día. Los adultos solemos pasarnos la vida caminando por la rutina, el confort, y cuando una oportunidad se nos presenta para salir de ahí, nos vemos aterrados y preferimos seguir donde estamos por más que nos duela o nos incomode. Entonces, ¿qué podemos esperar de un niño que apenas está transitando este mundo? Hoy Lucas sabe muy bien que a pesar de tener miedos, el único que va a poder sacárselo va a ser él. Y es su proceso, es su tiempo, y papá y mamá van a estar acompañando ese proceso, no juzgando ni criticando, porque nosotros somos guías, y todo se reduce a una cuestión de tiempo muchas veces. Si nuestro peque o tu peque, si me estás escuchando, no puede realmente con un miedo y no contamos con las herramientas necesarias para poder afrontarlo en familia o porque vemos que no encontramos el camino, te pido que consultes a un especialista o busques libros sobre cómo afrontar los miedos en los niños. Wi-Fi emocional es uno de ellos. Porque de esa manera podemos encontrar herramientas donde no encontramos para poder trabajar y que no se conviertan en futuras fobias estos miedos, ¿sí? Hablamos del primer punto que era la seguridad. El segundo punto tiene que ver con generar confianza, ¿sí? Y ya te lo dije hace un ratito que la confianza es uno de los... la confianza en uno mismo, ¿sí? Es muy importante para afrontar los retos de la vida. Ahora, ¿cómo puedo fomentar la confianza en mi peque para afrontar los miedos? Y esto es poco a poco, con pequeños pasos. Hoy estamos en una sociedad que subestima estos pequeños pasos y hay que llegar a la cima muy rápido, ¿no? De un salto. Entonces, imagínate que vos tenés una escalera para subir al techo de tu casa. ¿Cómo va a ser más fácil subirla? ¿Con una escalera que tenga 3 escalones o con una escalera que tenga 15 escalones? Seguramente con la de 3 vas a poder subir, ¿sí? Pero va a requerir un esfuerzo descomunal y quizás te puedas caer y te puedas lastimar. Ahora, para lograr que tu peque afronte los miedos, ocurre lo mismo. De nada sirve que yo le diga a Luca, en el ejemplo que te vengo dando, bueno, anda al baño y vas a ver que se te va a ir el miedo. Hay que generar ese proceso de confianza personal para que poco a poco Luca se vaya sintiendo cómodo con la idea de ir solo al baño. Ahora, lo que podemos hacer es brindarle autonomía en aquellas tareas que pueda hacer por sí mismo. Recuerden esta ley que para mí es fundamental en toda la infancia. Todo lo que pueda hacer tu peque por sí mismo, no lo hagas por él. Esto le da un sentido de pertenencia, ¿sí? De sentirse parte de la familia ayudando, sintiéndose útil, aparte de fomentar el sentido de autonomía. Esto puede ser que levante la mesa cuando terminan de almorzar, juntar los juguetes, barrer, doblar la ropa, limpiar la casa. Son todas esas cosas que los niños pequeños pueden hacer y en las cuales pueden colaborar. Ahora, elogialo cuando trabaje duro, ¿sí? Por colaborar, por esforzarse. Alentalo también cuando algo no le salga. Enseñale que de toda caída hay un aprendizaje. Y esto es muy importante porque no existen los errores. Hay una nueva forma de ver las cosas que son los aprendizajes. Entonces, tampoco caigamos en el sistema de recompensas, de darle algo a cambio por hacer bien las cosas o por hacerlas, porque deben entender que forman parte de un sistema familiar, de que ellos tienen ciertas responsabilidades también. Ahora, cuando nuestro peque se siente útil y comprende que puede hacer las cosas por sí mismo, le estamos dando la oportunidad de confiar en sí mismo, que él puede y que él se atreve también. Si quiere por sí mismo aprender una nueva tarea del hogar, se la tenemos que enseñar. Muchas veces pasamos o pensamos erróneamente que son muy chiquitos, pero debemos encontrar la manera de poder incentivar las ganas que tienen de colaborar también. Y por otro lado, si sos papá o mamá que han hecho todo por sus hijos,
comenzá con tareas sencillas que lleven poco tiempo y esfuerzo. Anda aumentando a medida que transcurran los días las tareas, hasta que tu peque se acostumbre y podamos agregar otras. El otro sentido que podemos utilizar para trabajar con los miedos es el sentido de alerta. Y los sentidos de alerta habla de la otra gran tarea que tenemos como padres, ¿sí? Estar atentos y con una escucha totalmente abierta sin juicios. Y esto es muy, muy importante. Porque conocer los miedos de tu hijo te puede dar un sinfín de información para poder trabajarlos. Averigua qué es lo que te está causando o qué es lo que está causando el miedo en tu peque, qué lo llevó a esa situación, hacele preguntas, sentate con él para poder entrar en su pequeña mente y entrar en sus emociones. Es una cuestión de práctica, absolutamente de práctica, donde vos vas a hacer silencio y evitar racionalizar o negar todo aquello que te diga. ¿Cómo? Pero si los monstruos no existen, o ¿cómo te puede dar miedo eso? Muchos de nosotros cuando tenemos algún problema, malestar o tristeza, lo único que deseamos es que alguien nos escuche sin juzgarnos, que nos acompañe, aunque sea en silencio con unos mates. Y de eso se trata, de acompañar y de escuchar. Lo otro muy importante es no utilizar al miedo. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado a nuestros padres llamar al cuco o llamar a la solapa? Yo soy entrerriano y cuando era chiquito para dormir la siesta, si no dormías la siesta llamaban a la solapa y yo me imaginaba un monstruo alado que venía a llevarte si no dormías la siesta. Entonces, de esto se trata, ¿sí? Evitar utilizar el miedo que tengan nuestros hijos para lograr que obedezcan. Porque el miedo causa los mayores estados de supervivencia. Y claro, tus hijos se van a ir a acostar si vos le decís esto. Pero les va a costar mucho conciliar el sueño. Porque ya va a estar con un miedo anticipatorio, esperando y rogando que no aparezca el cuco o que no aparezca esta tan famosa solapa para llevárselos. Entonces, cuando hacemos esto, no solo metemos miedo en nuestro peque, sino que también alimentamos esa fantasía de hacer realidad aquello que se imaginan. Bueno, seguí portándote mal y te va a agarrar el monstruo que está debajo de la cama. O si viene el monstruo, yo te voy a proteger. Evita a toda costa utilizar el miedo de tus hijos para lograr que hagan lo que vos quieras. Otra cosa que también lo trabajamos con los berrinches es hagas lo que hagas, no te vayas. Si sos de lo que crees que hay que dejar a los peques solo para que experimenten el miedo y de esa forma se les va a ir, déjame decirte que no es el camino. Hagas lo que hagas, nunca lo dejes solo, porque existen muchas maneras de acompañar esos momentos con tus hijos. Por ejemplo, la cuerda guía, ¿sí? Esta técnica que yo te enseñé hace un ratito sobre ir al baño, y al principio capaz que parezca un poco engorroso, al principio quizás ni llega a la pieza y la cuerda ya esté tirada, ¿sí? Y ahí vos vas a estar racionalizando, ¿no? Todavía ni llegaste a la pieza y ya tiraste la cuerdita. Tu peque te está llamando. Esta técnica funciona si te permitís darle el tiempo, ¿sí? Poco a poco, pasito a pasito, hasta que un día tu hijo no se dé cuenta y vaya a la pieza o duerma solito y te diga, hoy no necesito esa soga, me voy a animar solito. Lo otro que podemos hacer es bajar el cortisol. El cortisol, esta gran y famosa hormona del estrés, ¿sí? Una de las maneras de poder bajar los estados de miedo y ansiedad a nuestros peques es con el contacto físico. Cuando veas que tu hijo tiene mucho miedo por algo que tiene que hacer, abrazalo. Hacele saber que todo va a estar bien. Conectate con él. Bajá su altura para que tu mirada se conecte con la de él. Y eso va a liberar mucha oxitocina y serotonina, que es una gran herramienta para bajar el estado de miedo. ¿Para luego qué? Para poder trabajar y gestionar ese momento. Ahora, no solo abraces a tu hijo cuando tiene miedo, hacelo siempre. Recordá que no amamos por lo que hacen o dejan de hacer, sino por lo que realmente son. Y que son nuestros hijos. Porque el amor tiene que estar en todo momento, a cada minuto, en cada acción con tu hijo, no solo cuando se porta bien y hace lo que tiene que hacer, sino cuando tiene conductas disfuncionales o cuando realmente tiene miedo y no puede dormir. Lo otro que tenemos que hacer, que es muy importante y lo utilizo para casi todo, es reinterpretar.
Nuestros hijos pequeños generalmente le tienen miedo a algo que a mí en lo particular me genera mucha paz y tranquilidad, que son las tormentas. Y una tormenta, donde el viento sople fuerte, suenen truenos, haya destello de luz de los relámpagos, pueden generar grandes sustos, y ni hablemos si se corta la luz en el medio. Y la idea de reinterpretar estos miedos es que ellos puedan conocer los orígenes. El miedo llega por lo desconocido, pero una vez que nos sentamos junto a nuestros hijos a ver, por ejemplo, un documental de cómo se originan las tormentas, el porqué de los rayos y los relámpagos, poco a poco ellos van a ir entendiendo de los fenómenos de la naturaleza y van a ir asimilándolos a su vida. El miedo a las tormentas también puede ser no por la tormenta en sí, sino por lo que puede desencadenar. Por ejemplo, un corte de luz. Si donde vivís es normal que corten la luz de tu hogar cuando hay tormentas, ten planeado algún juego para hacer en estos casos. Por ejemplo, las sombras chinescas pueden divertirse muchísimo recreando un teatro también con grandes historias. Se trata de ser creativo y predecible frente a los miedos de nuestros peques. Todos sabemos, ¿sí? Como diría el gran Friedrich Nietzsche, creo que lo dije bien, que el mundo de la imaginación es más grande que el mundo real. Entonces, si nuestros hijos pueden albergar en su mente pensamientos de peligro y una imaginación de amenaza, también pueden recrear pensamientos de tranquilidad. Y enseñarles a hablarse de manera positiva también es una gran herramienta. Si respiro calmadamente, poco a poco me voy a tranquilizar. Estoy seguro, estoy en mi hogar, estoy con mi papá y mi mamá, no me va a pasar nada. Y tenemos más de 80.000 pensamientos al día, y la mayoría de ellos son negativos. Entonces, enseñar a hablarse bonito reduce considerablemente los estados de ansiedad y miedos asociados a circunstancias imaginarias como reales. Y este ejercicio es también para vos que me estás escuchando. Empezá a hablarte bonito, dejate frases escritas en el espejo: hoy va a ser un buen día, qué linda es tu sonrisa, qué lindo te ves, hoy vas a poder con todo, hoy me voy a atrever. Decite esas cosas lindas porque cambian el estado de tu mente y la química de tu cerebro también. Vamos a hablar de ansiedad. Y vamos a tratar a la ansiedad como parte de este tema del miedo, ¿sí? Ya que, como hemos mencionado, la ansiedad es el miedo futurista. Y no quiero ingresar de lleno en este tema tan complejo y extenso, ¿sí? Pero vamos a comunicar este temita de una manera un poco más sencilla. Porque la fórmula para generar un estado de ansiedad es muy sencilla en sí. Basta con imaginarme una situación futura que yo no voy a poder resolver o solucionar para que se genere en mí un estado de angustia, preocupación y miedo. Ahora, esta situación puede ser claramente real o imaginaria, como yo te lo había dicho recién. Por ejemplo, para un adulto, no poder pagar la tarjeta de crédito es una situación real que nos puede generar una angustia muy fuerte y ansiedad por lo que va a venir en un futuro, ¿sí? Un examen en la facultad crea ansiedad anticipatoria imaginaria. Y si el profesor me pregunta lo que no sé, en ambos casos debemos enseñarle a nuestros hijos a buscar alternativas en nuestros pensamientos. Siempre hay caminos alternativos, y esto es siempre. Siempre hay una persona también dispuesta a ayudarnos y sobre todo entender que el futuro es totalmente incierto, que el 90% de las cosas que nos imaginamos y nos generan angustia nunca van a ocurrir. Como diría Descartes en una de sus últimas obras, mi vida estuvo llena de tragedias, muchas de las cuales jamás ocurrieron. Y quien domina sus pensamientos puede vivir en paz. Y como es un entrenamiento correspondientes a las áreas corticales, a las funciones ejecutivas, debemos entrenarlas con nuestros peques para lograr el bienestar mental que tanto anhelamos que ellos tengan. Ahora, empezá practicando por vos, preguntándote, observando qué cosas te generan ansiedad, ese miedo, y cómo te hablas para salir de ellas. Recordá que no podés dar a alguien algo que no te das a vos mismo. Aplica para el amor, para la humildad, para la escucha, para la paciencia y para el bienestar mental. Entonces, tomate ese tiempito que es necesario para vos. Siempre digo esto en mis cursos, ¿sí? Si no sos capaz
de poder ver qué cosas te atormentan, qué cosas te atormentan en la vida, ¿sí? Para poder salir de ahí. Difícilmente vas a poder buscar o encontrar esas cosas que te hacen feliz y que te llevan a un momento de bienestar y calman esas voces que te generan las tormentas. Muchas veces para esto vas a tener que entrar en esa habitación donde, siempre lo digo, ¿sí?, residen las preguntas que nunca nos quisimos hacer y sanar quizás algunas heridas que curen a nuestra alma y que nos generan muchos miedos. Y para esto quizás tendría que hacer otro podcast o escribir otro libro, ¿sí? Pero me basta con dejarte este trabajo, ¿no? ¿Qué cosas atormentan tu vida que te generan estados de ansiedad? Pensalo, sentilo y quizás lo podés escribir. Recordá que trabajar tus miedos puede ayudar a trabajar los miedos de tu peque, porque muchas veces los padres sobreprotectores son aquellos que protegen demasiado a sus peques por los miedos internos que tienen los mismos padres, ¿sí? Ahora, ¿cuándo tenemos que consultar con un profesional? Cuando un miedo se mantiene en el tiempo y empeoran o se intensifican. Y ligado a que no encontramos herramientas para trabajarlo, ¿sí?, es momento de acudir a un profesional. Puede ser un psicólogo, un terapeuta, un pediatra, un psiquiatra. Pero es muy importante que levantes la mano pidiendo ayuda y colaboración frente a estas situaciones, porque van a poder y van a repercutir de una manera muy disfuncional en la vida adulta de tu peque. Entonces, para resumir este breve podcast sobre trabajar con los miedos, hablamos sobre la primer base, que es el pilar, es el estandarte, que es la seguridad, que tiene que estar como base de todo. Hablamos de generar confianza en nuestro peque, yo puedo, yo me atrevo. Hablamos de mantener los sentidos de alerta. Hablamos de no utilizar el miedo como un mecanismo para que nuestros peques hagan lo que nosotros queremos que hagan. Hablamos de no irte en esos momentos, de no dejarlos solos. Hablamos de bajar el cortisol generando oxitocina y serotonina con el contacto físico. Y hablamos de reinterpretar las situaciones. Y por último trabajamos un poquito y vimos lo que era la ansiedad. Con esto me voy despidiendo y espero que este episodio, este capítulo relacionado al miedo en la infancia y también en la adolescencia y en la vida adulta te haya gustado, y nos vemos en los próximos capítulos de Crianza Positiva. Chau, chau.